La memoria y obra de Marcos Leonel Posadas como instrumento de lucha, por Eder Ángeles Vite. Ecatepec, Estado de México, 7 de octubre de 2022. Intervención de Eder Ángeles Vite en la presentación del libro que compila textos de la autoría de Marcos Leonel Posadas publicados en Tribuna Comunista entre 2012 a 2020, en ocasión del 10º aniversario de Tribuna Comunista celebrado en el Centro Cultural, El Roulé, el 08 y 9 de octubre de 2022. Muy buenos días a todas y todos, me siento emocionado y orgulloso por esta celebración del 10º aniversario de Tribuna Comunista, Ideas y Debate Revolucionario, órgano de análisis y difusión de circulación semanal del movimiento comunista mexicano, en lo que se ha denominado Festival de Tribuna Comunista, el segundo, dedicado a la memoria de nuestro camarada Xavier Robles Molina. Cineasta y guionista destacado, pero ante todo, un comunista en toda la extensión de la palabra, que se involucró con ahínco y decisión en las luchas de las y los trabajadores, y por el socialismo manifiesto en su extensa obra. Es preciso señalar que, en el nacimiento de la revista electrónica que hoy nos da la ocasión para estar de fiesta, confluyeron ideas y voluntades, aportes de muchas y muchos camaradas, entre ellos Xavier y Guadalupe Ortega. No se puede entender esta etapa inicial sin su participación constante en reuniones de trabajo y colaboraciones, en los cambios paulatinos en el diseño y maquetación. Impulso suyo fue que para el tercer número de lo que entonces se conocía como Boletín del MCM del 21 de septiembre de 2012, se publicara con cambios significativos en este sentido, pues a través de la intermediación de Guadalupe y Xavier, su hija Paloma Robles, ayudó con una nueva propuesta de la primera época de la publicación. Estoy muy agradecido por su solidaridad y compromiso en ese primer año. No fue ni ha sido fácil para las y los que hacen posible la publicación semanal de la revista sostenerla por 10 largos años. En los vaivenes se ha ido aprendiendo, por decir de algún modo, la técnica y el uso de las herramientas de la tecnología. Me refiero a programas de computadora y plataformas en la Internet. Ha sido en muchas ocasiones el ingenio, lo que ha permitido avanzar. Asimismo, se ha ido conformando y consolidando con el tiempo un equipo que, aunque reducido, ha delimitado en un principio, tareas y establecido mecanismos de organización y comunicación, hoy reflejados en el consejo editorial y la dirección colegiada. En aquellos primeros años, podemos decir que fue natural que el comunista Marcos Leonel Posadas Segura tomara la batuta de este esfuerzo de comunicación, por su formación ideológica y experiencia. Si bien su larga trayectoria como dirigente de la Juventud Comunista de México y del mismo Partido Comunista Mexicano lo avalaba para ello, lo cierto es que ponía en práctica sus dotes de organizador, siempre interesado en ordenar procesos, establecer tiempos y plazos, de vincular su amplio bagaje de la historia y de su participación en el movimiento comunista nacional e internacional. 66 años y 9 meses como militante con la actualidad política, social y económica del país y el mundo, eso caracterizaba la selección de contenidos prestados de diversas fuentes, y aportes de los mismos colaboradores, para publicarse en la revista. Era riguroso, pero no por ello dejaba de consultar y escuchar la opinión del consejo editorial. Se podría decir que Posadas Segura fue una liga permanente entre ese pasado y el presente para forjar futuro, plasmado en las páginas de Tribuna, y en el mismo MCM. Tal era el interés de Marcos Leonel para que la naciente revista se convirtiera en un instrumento de lucha de las y los comunistas, que en los primeros días de enero de 2013 ya delineaba orientaciones básicas e ineludibles, materiales susceptibles de publicarse y los responsables para tal fin. Secciones tentativas para el contenido de la revista, anticipar fechas históricas importantes para el comunismo mexicano,
la necesidad imperante de desempolvar a los clásicos del marxismo y de recordar los hechos históricos trascendentales, la importancia del debate teórico, del ejercicio del análisis de coyuntura obligatorio, del involucramiento disciplinado de las y los integrantes de la revista, y el cumplimiento sí o sí de las tareas asignadas o las que uno mismo se autoimponía. Daniel Carlos García lo resume más que bien con un dicho ya clásico en el MCM, el remedio y el trapito. En esos 8 años y 3 meses Marcos Leonel compartió con dedicación, trabajo y mucha puntualidad su sapiencia con las y los lectores, y con quienes le acompañamos, aunque formalmente fue hasta la segunda época, en Tribuna Comunista número 54 del 27 de septiembre de 2013, que en el directorio apareció con el cargo de director. Lo anterior viene a cuenta por la presentación el día de hoy de este libro que recopila textos de Posada Segura, publicados la mayoría originalmente en Tribuna Comunista entre 2012-2020. Algunos, los menos, no necesariamente escritos en esos años, ni publicados por primera vez. Debo destacar que la publicación del comunista Marcos Leonel Posadas surgió por iniciativa de Daniel Carlos García, camarada siempre interesado en preservar la memoria histórica del comunismo en nuestro país, y asimismo, organizador y militante comprometido en la lucha por el socialismo. Esta propuesta hoy materializada, si bien se hace en el marco del Festival de Tribuna Comunista en su segunda edición, también se lleva a cabo un día después en que Marcos Leonel habría cumplido 84 años, oficialmente, nació el 7 de octubre de 1938. La publicación de los 65 textos de la autoría de Posada Segura es una manera de preservar su pensamiento y obra en el tiempo. Aprender de esa condensación de la historia y significación ideológica en sus escritos. Conocer un modo de interpretar e interpelar la realidad concreta. Continuar con una formulación teórico-conceptual que oriente, a partir de conclusiones, la acción política. Proseguir con la elaboración de líneas de acción para un contexto y tiempo determinado. Rescatar e insistir con ello, en la imperiosa necesidad de unir la teoría con la práctica misma. Así pues, este libro es una herramienta para la lucha diaria y cotidiana, pero fundamentalmente para ofrecer una visión alternativa, diferente y posible de país, evitando todo tipo de elaboraciones maniqueas, posturas dogmáticas o simplistas, así como una retórica falaz. Por el contrario, lo que se pretende es construir sumando voluntades y afinidades en un camino compartido, organizado, con programa y objetivos a favor de un bien superior, la utopía socialista. La compilación en sí ya es un logro, pero se quedaría corta si no trasciende más allá de la militancia del MCM o del ámbito de los movimientos sociales y políticos. Es una tarea nuestra, que más y más personas conozcan al comunista ejemplar que fue. Hombre modesto, austero y voraz lector, forjado en el estudio constante y sistemático. Una recomendación suya era esta, que desarrolló junto a su participación activa a partir del 1 de abril de 1956, fecha en que inició su militancia en el comunismo mexicano. Su conocimiento excepcional de la historia, particularmente del comunismo mexicano, se da por toda la serie de hechos que le tocó vivir y conocer, en tanto que se desarrollaban en esos años de su juventud. El 20º Congreso del PCUS en el mes de febrero de 1956, la resolución de la Comisión Política del Comité Central del PCM sobre ese 20º Congreso en julio de ese mismo año, la carrera por el espacio y el primer Sputnik en 1957, la lucha de los trabajadores ferrocarrileros a finales de los años 50, el movimiento 26 de julio y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el 13º Congreso del PCM en mayo de 1960 y sus implicaciones en su ascenso e influencia futura. Las vivencias internacionales como la de abril de 1962 en el 14º Congreso del Komsomol, en esa ocasión habló desde la tribuna del Palacio de los Congresos en el Kremlin, o su estancia con fines de formación en el Instituto Internacional del PCUS entre 1965 a 1966, el segundo Congreso de la Juventud Comunista en 1967 en el cual es nombrado secretario general, su detención por la PGR en febrero de 1968,
la posición del PCM ante la invasión del Pacto de Varsovia, Tlatelolco, la matanza del Jueves de Corpus de 1971, una vida vertiginosa rica en experiencias. Eso reflejan los escritos en esta compilación, por ejemplo. Luchas del magisterio en los años 1950. Las luchas de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y 1959. Panorámica del Partido Comunista Mexicano. La historia está ante nosotros, actuemos con inteligencia y optimismo. De los valores del comunista Valentín Campa. Rescatar experiencias del PCM. Coloquio, el Partido Comunista y la Izquierda en México, 100 años. Vivimos en la URSS, entre otros. No solo trató hechos históricos en las páginas de Tribuna Comunista, pues también puso de manifiesto un modo de pensar y analizar, metódico en la aplicación de la teoría para el análisis de los hechos concretos, de los acontecimientos políticos, de sus reiteraciones, contradicciones, tendencias, del análisis de la coyuntura como un primer paso previo para la conceptualización. En una sesión del MCM del 6 de octubre de 2012, decía: propongo que usemos el término coyuntura para referirnos a una parte o segmento de procesos que son más duraderos, un lapso con características que los diferencian de otros, que sirve para abarcar de conjunto lo que ocurre en tiempos y espacios acotados, para seguir los acontecimientos que marcan el contenido principal de lo que se decide en ese tiempo. Para la construcción de conclusiones en ese marco de tiempo y espacio determinado sugería organizar periódica y disciplinadamente sesiones de trabajo y discusión, con objetivos precisos y claros durante el debate, pero ojo, siempre bajo la debida preparación individual anticipada, con las que sería posible la definición de orientaciones y tareas para ese periodo, esto es, el quehacer. Del análisis de coyuntura en este libro se podrán encontrar documentos como lo que trae EPN, notas de los primeros días, análisis de la coyuntura y la elaboración de línea política del MCM, lucha en las instituciones, con las masas y con claridad democrática, lineamientos del MCM para la coyuntura electoral 2018, y el momento político. Quiero destacar que una distinción de la personalidad de Posada Segura era su franqueza, realista, por ejemplo, del grado de desarrollo del MCM como fuerza político o de la izquierda socialista en México, crítico y certero en sus apreciaciones, consideraba como debilidades y un lastre el dogmatismo, sectarismo, voluntarismo, canibalismo, la intolerancia y exclusión en el debate de las ideas, aseguraba que esas conductas estorban la necesaria solidaridad, la cooperación, la confianza entre correligionarios. La superación de dichas actitudes y conductas fue para él un imperativo, y lo sigue siendo hoy día para nosotros. Basta que releamos un pasaje que demuestra lo anterior en el texto: modificar rumbo y métodos de trabajo en las tareas organizativas del MCM, de febrero de 2020. Quiero destacar que una distinción de la personalidad de Posada Segura era su franqueza realista, por ejemplo, del grado de desarrollo del MCM como fuerza política o de la izquierda socialista en México. Crítico y certero en sus apreciaciones, consideraba como debilidades y un lastre, el dogmatismo, sectarismo, voluntarismo, canibalismo, la intolerancia y exclusión en el debate de las ideas. Aseguraba que esas conductas estorban la necesaria solidaridad, la cooperación, la confianza entre correligionarios. La superación de dichas actitudes y conductas fue para él un imperativo, y lo sigue siendo hoy día para nosotros. Basta que releamos un pasaje que demuestra lo anterior en el texto: modificar rumbo y métodos de trabajo en las tareas organizativas del MCM, de febrero de 2020. Es un hecho. No hemos encontrado las soluciones posibles a los asuntos de dirección política y de organización del MCM, lo cual dificulta avanzar en los objetivos más generales del MCM, reagrupar comunistas en la actividad política, estudio sistemático para actualizar el pensamiento político y dar nuevo impulso a las luchas de los comunistas mexicanos. Las necesidades de la lucha política actual exigen reforzar el trabajo organizado, por lo que junto a militantes veteranos de lo que fue el PCM, las iniciativas de organización para este año deben considerar que esa ya no será la fuente principal,
Abrirse a otras generaciones y vertientes para la lucha por una solución democrático-popular a la crisis y por el socialismo. Tomar nuevas iniciativas de organización, exigirnos eficacia en nuestras tareas y dar más atención a la unidad de los comunistas y socialistas. Pero cabe mencionar que justo esos lastres que ya se han referido han impedido en parte avanzar en la unidad de los comunistas y socialistas. No obstante, Marcos Leonel no cejó nunca en este empeño, a veces a sabiendas de lo endeble de los acercamientos. No se daba por vencido ni se dejaba llevar por prejuicios. Reconociendo diferencias, y la necesidad de sumar, en agosto de 2020 presentó un posicionamiento del MCM frente a otras organizaciones socialistas, en un documento de 14 puntos que quiero resaltar: la formación de la dirección revolucionaria, anticapitalista, con carácter comunista. El contenido es excepcional, veamos unos párrafos. 3. Tenemos estructuras diferentes y pluralidad de ideas, esta realidad hace valioso buscar la unidad. Necesitamos una agenda común de objetivos políticos y tareas para avanzar en empeños unitarios, así como relaciones limpias, solidarias y tolerantes. Una clave para todos es buscar estar en el movimiento real, sin sectarismo, sin huir hacia adelante ni aislar nuestras voces. 9. Bien sabemos que el pasado no se repite, los nuevos ciclos de la espiral de la historia son distintos, renovados, cambió la realidad, los escenarios de la lucha y sus actores. Los programas anteriores contra el capitalismo, por el comunismo, el tipo y formas de revolución, las formas de lucha y organizativas, el partido único verticalista, fórmulas que tuvieron éxitos ya dieron lo que les era posible. Mucho de lo hecho por los comunistas es causa de orgullo, pero no todo, y debemos asumir que ya pasó. Hacen falta encontrar nuevas soluciones, no repetir errores, corregirnos para seguir en el camino. Al pasado le podemos aprender. Lo obligado es participar en las luchas actuales con independencia de clase y con una plataforma de objetivos propios, con la vista al futuro, sin depender de direcciones limitadas al capitalismo y su reforma, diferenciar los objetivos comunistas y organizar fuerzas tras ellos, así podemos actuar en un solo frente con actores y dirigentes de luchas como la 4T, sin someterse a ellos y dar perspectivas de transformaciones democráticas, populares, anticapitalistas y por el socialismo. Este tema en particular, del gobierno en turno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido un nudo central del debate no solo en el MCM, sino en todo el espectro de los movimientos socialistas y comunistas del país, y ciertamente los posicionamientos de estas agrupaciones a favor o en contra de la Cuarta Transformación han sido flanco de ataques, o cuando menos incomprendidos. Es necesario precisar que la confrontación actual de los dos proyectos principales, hegemónicos, de país de ninguna manera ponen en el centro del debate la explotación capitalista, ni reconocen la lucha de clases, aunque vemos con claridad explícita a la burguesía mexicana asumiendo su condición de clase, en sus organismos empresariales, sus ligas en los medios de comunicación corporativos, y sus lazos políticos en partidos y ONGs, entre otros. En ese marco el MCM ha decidido acompañar al gobierno actual en lo que se ha calificado como apoyo crítico, con independencia de criterio y del pensamiento propios, pensar con nuestra propia cabeza, decía Posada Segura. Para ilustrar lo anterior, en el acto por el 99 aniversario del PCM, presentó una intervención que tituló Las utopías de Andrés Manuel y las nuestras, así como un informe que presentó al núcleo de dirección en junio de 2019, titulado Un año de la insurgencia electoral. La situación política y las posiciones del MCM. En ese informe destacan las siguientes reflexiones de Marcos Leonel, por ejemplo, asevera que el triunfo de AMLO con su coalición y la insurgencia electoral del 1 de julio de 2018, es el resultado de la lucha de varias generaciones de un amplio movimiento, que es la base para la formación de un nuevo bloque histórico transformador, y los comunistas, quienes hemos estado y seguimos en estas luchas, contribuimos a ese gran triunfo popular democrático que, también, es un triunfo nuestro. Los objetivos declarados de AMLO son difusos, son progresistas y dan espacio de coincidencias,
pero no son los de la izquierda socialista, ya que la lucha de clases no aparece en su visión de la sociedad. Se formulan en lemas como la regeneración nacional, la cuarta transformación histórica, amor y paz, por el bien de todos, conservadores y fifís contra neoliberales. La cuarta transformación, como propuesta central de la dirección política del Estado, es ambigua, aún considerado el Plan Nacional de Desarrollo, pero los objetivos enumerados dan el horizonte y alcances de la 4T. Está claro que AMLO no se propone cambios anticapitalistas ni socialistas, pero lo que se propone no es poca cosa. De tener éxito sería un importante avance, mediante un reformismo de largo aliento para remontar los efectos de la crisis causada por la oligarquía y el corrupto sistema político prianista. No puede exigirse a este gobierno una revolución anticapitalista y bien hechecita. Tenemos, pues, diferencias de objetivos y conceptuales, por ejemplo, con su tesis de que es la corrupción, no la opresión y explotación capitalista, la fuente de la desigualdad y la miseria, o el decretar finalizada la etapa neoliberal sin que sea así. AMLO pasa por alto que las estructuras y mecanismos económicos del neoliberalismo siguen prevaleciendo, que los modelos y políticas neoliberales se sostienen por un conjunto de fuerzas de dimensión mundial, y también su hegemonía ideológica. Hombre de acción, Marcos Leonel intentó en todo momento empujar la elaboración colectiva de estrategias y tácticas para la acumulación de fuerzas del MCM, diríamos que daba dirección. No era simple y llanamente andarse por las ramas, sino de incidir en lo concreto, tener influencia compartida con las masas, con las y los obreros, las y los trabajadores del campo y la ciudad, de vincular a la todavía incipiente intelectualidad socialista y comunista en caminos compartidos, ahora paralelos, con las organizaciones sociales, unir fuerzas para ahondar en la elaboración teórica obrero-socialista. A los estudiosos en la academia, este es un llamado para romper inercias, si no, ¿cuándo? Otro aspecto a resaltar de Marcos Leonel es la precisión sintáctica y semántica con la que escribió. En lo particular me llamó siempre la atención su capacidad para recordar detalles, nombres y fechas de sus vivencias personales. De estas experiencias este libro recoge textos como 1956, Jóvenes que se hacen comunistas, publicado en 2 partes en el boletín del MCM a finales de marzo y principios de abril de 2013, así como en el libro, Ya basta. Cambiemos esto, de octubre de 2014, La gran inundación de Tampico en 1955, Algunos recuerdos, escrito en el 2011, el segundo Congreso de la Juventud Comunista de México de 21 páginas, y Los cines de mi pueblo, una carta nunca publicada que escribió al historiador y periodista Aurelio Regalado en mayo de 2009. Asociado a estos títulos pero no publicado en esta compilación, el texto inédito 1957 a 1958, Fuertes y abundantes impactos formativos de 42 páginas, se ha dejado fuera ante la falta de mayor información y referencias que él mismo anota en el texto, recordando allí que requiere mayores datos. Dicho documento fue compartido por Marcos Leonel, vía correo electrónico a un grupo de militantes el 1 de abril de 2019, y forma parte de su proyecto, Mis experiencias en el comunismo mexicano, que al parecer quedó inconcluso. En las últimas líneas de aquel texto, Marcos Leonel aseguraba, por aquí terminan los recuerdos de 1958. Los hechos del 59 fueron aún de más impacto, se iniciaron con el triunfo de los barbudos de Fidel Castro. Los 2 años que siguen forman otro capítulo de estas notas. No sabemos con certeza de que existan más capítulos de ese proyecto, pero de haberlos, pongamos manos a la obra. En la edición especial de Tribuna Comunista número 417 de enero de 2021 dedicado a la memoria de Posada Segura, pues falleció el 30 de diciembre de 2020, lo describí como, la mejor semilla de maíz, lo reitero, pero ahora abundo. No obstante, su gran conocimiento y experiencia, nunca fue protagónico, por el contrario, sencillo y modesto, solidario. Colaboramos estrechamente, prácticamente todos los días y noches. De todas esas semanas, durante 8 años y 3 meses destaco, por esa relación de amistad y camaradería,
su interés permanente para contribuir en la formación política, ideológica, histórica y teórica de las y los militantes, como ha quedado manifiesto en sus escritos. Era una preocupación principal suya cada año que se acercaba un aniversario de Tribuna Comunista. ¿Qué hacer para mejorarla? ¿Cómo organizarnos mejor? Nunca hubo imposiciones ni reprimendas de su parte. Dejaba ser. Rescato también su rechazo a aquellos documentos que rayaban en lo panfletario. En la revista no cabían ni caben los lugares comunes ni tampoco la visceralidad. Quienes tuvimos oportunidad de compartir con él, sabemos que solía ser irónico y a veces jocoso, de risas espontáneas y sonrisas de oreja a oreja. En una ocasión me hizo reír a carcajadas cuando ya estaba cansadísimo de la presión entre cierres y avances antes publicar. El sábado 14 de octubre de 2017 a las 10:05 de la noche, a unos minutos de subir el número 257 de Tribuna, me escribió al correo electrónico: ¿tienes estimado a qué hora terminarás? Me ayuda a administrar mi flojera. Antes de cerrar, quiero agradecer con todo el cariño y aprecio a nuestras y nuestros camaradas, Salomé Mendoza, Aurelia Juárez, Heréndira García Salazar, Lourdes Mendoza, Juan Pablo Jardón, Daniel Carlos García, Gerardo de la Fuente Lora, Juan Carlos Alemán Márquez, quienes han contribuido preponderadamente en la realización de este Festival de Tribuna Comunista. Muchísimas gracias por su compromiso, y por sacar la casta cuando las circunstancias son adversas. Asimismo, abrazo fraternalmente a Guadalupe Ortega y familia, a Paloma, Javier Robles, quien nos dejó enseñanzas y nos motivó para seguir. En este acto quiero recordar a compañeros entrañables que hoy ya no están pero que contribuyeron enormemente a Tribuna: Gustavo Rivera, Miguel Ángel Torres, Carlos Reyes Romero, Raúl Díaz, también a quienes siguen puntualmente colaborando: Benito Collantes, Óscar Alzaga, Tere Gil, Gerardo Romero de Baja California, José Luis Alonso, María de la Luz Aguilar, Marcelo Coulusi, Carlos Moncada Gil, Toño Nerio, Antonio Gerenson, Ruxi Mendieta, y un largo etcétera. Gracias infinitas. Finalmente, es mi deseo que este libro sea de utilidad, que llegue a los rincones de quienes buscan alternativas, que sea un instrumento para la acción, que aliente a quien sueña con un mundo diferente, que sea esta una manera de preservar la memoria y obra del comunista Marcos Leonel Posadas. Gracias por su atención.